Entonces, como ya dijimos de que tanto el CP como el CR pues no están tomando en cuenta de que nuestro ejercicio está descentrado, debemos de aplicar un ajuste. Entonces, aquí como ven en pantalla, vamos a aplicar lo que sería entonces ajuste para el índice de capacidad potencial. Dice que la desventaja de CP como CR es que no toman en cuenta el centrado del proceso, debido a que en las fórmulas para calcularlo no se incluye de ninguna manera pues la media del proceso. Efectivamente, ahorita en las dos fórmulas no hemos usado el valor de la media, únicamente la desviación estándar. Entonces dice que una forma de corregir esto consiste en evaluar por separado el cumplimiento de especificación inferior y superior a través de los siguientes índices. Sería el índice CPI, que se le puede llamar como capacidad de especificación inferior, y que ese va a ser calculado de la siguiente manera. A la media poblacional le tenemos que restar la especificación inferior dividido 3 veces la desviación estándar poblacional. Y para el índice CPS, que es el índice de capacidad de especificación superior, va a ser la especificación superior menos la media poblacional dividido 3 veces la desviación estándar. Vean aquí un dato interesante, dice que para considerar que el proceso es adecuado, tanto el valor de CPI como CPS, es decir, estos dos que ven en pantalla, deben de ser mayor a 1.25. Entonces recordemos, si es mayor a 1.25, podemos decir que el proceso es adecuado. Entonces con estos dos se puede hacer ya ese ajuste para ya darle una mejor veracidad a la capacidad del proceso. Entonces vámonos nuevamente a nuestro documento de Excel y aquí vamos a calcular entonces eh, tanto el CPI como el eh, CPS. ¿Qué datos necesitamos? Sería la media poblacional. Entonces la media poblacional, si nos vamos al encabezado del ejercicio, dice que es de 783. Entonces tenemos 783 milímetros. Y ahora sí, vámonos a nuestros dos cálculos de índices. Entonces, para índice de especificación inferior sería entonces igual a decir a la media menos la especificación inferior, que esa la tenemos en el paso número 2, que serían 770, dividido 3 veces la desviación estándar, que es 3. Y cerramos paréntesis. Entonces nos dio que fue de 1.44. Calculemos también el índice de capacidad de especificación superior, que sería entonces la media poblacional menos la especificación superior 790 dividido 3 veces la desviación estándar, así como lo ven en pantalla. Vamos a ver, aquí me confundí en la fórmula. Bueno, sí, para la capacidad superior sería primero la especificación menos la media, entonces me confundí para este paso. Voy a repetir nuevamente, entonces para el índice de capacidad superior, entonces sería primero la especificación 790 menos la media dividido 3 veces la desviación estándar. Ahora sí, nos dio 0.78. Ahora sí, démosle entonces la interpretación. Entonces para el número 1, que sería el CPI,
Tenemos que como fue 1.44, pero dice que la teoría dice que tiene que ser, si es mayor a 1.25, podemos considerar que el proceso es adecuado. Es decir, entonces que para el primero, al ser mayor que 1.25, se considera que el proceso cumple de manera adecuada la especificación inferior. Ahora veamos el análisis para el superior. Pues nos estamos dando cuenta como fue 0.78 y este no es mayor a 1.25. Entonces podemos decir de que por ser menor que 1.25 se tiene problemas por la parte superior. Eso lo podemos decir entonces que eh, se están cortando tiras más grande de lo tolerado, pongámosle así. Entonces, efectivamente, ¿verdad? El del índice de capacidad de especificación superior, pues si nos vamos a la gráfica, pues sí nos da la razón, ¿verdad? De que sí no se está cumpliendo con esa especificación del lado derecho. Entonces, con estos dos índices, CPI y CPS, pues estamos ahora sí dando ese ajuste, donde ya estamos tomando en cuenta la media para que ya se incluya el factor de centrado en los cálculos. Y para ir ya casi finalizando con los índices de esta sesión, vamos a ir también a ver qué es ese índice de capacidad real CPK. Bueno, antes de continuar, veamos un poco sobre esta otra gráfica. Ya en la primera parte yo solo les había mostrado em, cómo el CP influye en los porcentajes em, cuando se cumple la especificación tanto inferior como superior. Ahora que ya conocimos el índice CPI y CPS, ya podemos hacer uso de de estas otras dos columnas. ¿Y cómo se lee? Veamos que para nosotros el CPS, por ejemplo, que nos dio 0.78, entonces ahora nos vamos a buscar aquí el 0.78 y más o menos podría quedar entre 0.7 y 0.80. Entonces ahora podemos ver ahora por partes malas en qué porcentaje estamos incumpliendo. Pero ahora ya no nos fijamos en esta primera columna, sino como ahora ya son especificaciones por individual, nos tenemos que tirar hasta esta columna. Entonces decimos de que ese 0.78 se va a encontrar entre un porcentaje de incumplimiento entre el 0.81 y el 1.7%, lo que podría equivaler de que el número de piezas malas, si se estuviera produciendo 1.000.000, estaría entre 8.000 a 17.000 piezas que estarían incumpliendo la especificación superior. Entonces, para eso nos servirían entonces ahora estas nuevas dos columnas, que sería para analizar las especificaciones para CPI y para CPS. Y también nos va a servir para este otro que es el CPK, que es el que vamos a ver a continuación. Dice que el índice CPK, que se llama índice de capacidad real, es un ajuste para el índice CP para tomar en cuenta el centrado del proceso. Entonces vean qué fórmula es. Va a usar que dice que va a agarrar el valor mínimo de estos dos valores, que prácticamente sería el CPI y el CPS. Entonces, al tener estos dos datos en comparativa, va a seleccionar el valor mínimo. ¿Y cómo se interpretaría entonces? Dice que si el índice CPK es satisfactorio, si es mayor a 1.25.
Eso indica que el proceso en realidad es capaz. Si CPK es menor que 1, entonces el proceso no cumple con por lo menos una de las especificaciones. Entonces vamos a hacer esa corroboración entonces para calcular el CP. Entonces el índice CPK, perdón, es simplemente agarrar el valor, el menor entre estos dos, ¿sí? Entre CPI y CPS. Entonces dice que va a agarrar el menor, en este caso entre 1.44 y 0.78, el menor sería 0.78. Entonces por lo tanto el CPK va a ser el valor 0.78. Dándole la interpretación, entonces, si nos vamos nuevamente a la presentación, dice que si nuestro CPK es menor que 1, entonces el proceso no cumple con por lo menos una de las especificaciones. Y es lo que está pasando acá. Nuestro CPK nos quedó menor que 1. Entonces indica una capacidad no satisfactoria. Satisfactoria. Por lo tanto, vamos a decir de que cierta proporción o porcentaje de las capas de llantas no tiene la capacidad, perdón, no tiene la longitud adecuada. Efectivamente, ¿dónde lo podemos corroborar? Pues en la gráfica, ¿verdad? Ustedes, ¿cuál es la especificación que nos está cumpliendo? Pues es la del lado derecho. Entonces, ahí, ahora estos datos, pues sí ya nos están dando ahora, pues un valor bastante más real, ¿verdad? Ustedes sobre la información. Entonces, con estos cuatro índices, entonces podemos decir que, ¿qué recomendaciones podríamos dar? Podríamos decir una, que se recomienda que se optimice su centrado. Eso sí, definitivamente ya lo vimos en la gráfica que sí lo debemos de mejorar para centrarlo. ¿Para qué lo queremos centrar? Para poder alcanzar su mejor potencial. ¿Cuál sería ese su mejor potencial? Pues el primero que encontramos, ¿verdad? El CP. O sea, si nuestro proceso estuviera centrado, entonces el CP de 1.11 sí sería el válido. Entonces, aquí la recomendación sería esa. Se recomienda que se optimice su centrado para poder alcanzar su potencial de CP igual a 1.11. Con lo de la gráfica que les puse aquí anteriormente, con el 0.78, que habíamos encontrado que era el límite superior, el CP inferior, que estaba entre 0.7 y 0.8. Entonces podemos también ponerlo acá, ¿verdad? Con un CPK igual a 0.78, el porcentaje de capas que exceden los 790 milímetros se encontraría entre 0.82 y 1.79%. Que si vamos a buscar ese 0.82 y 1.79% en esta columna, ya les había dicho yo que más o menos estaríamos en piezas malas por millón entre 8.000 a 17.000 piezas, lo que significaría, sí, significaría entre 8.000 a 17.000 piezas fuera de especificación
por millón, ¿verdad? Y por último veamos este último índice que se llama índice descentrado del proceso K. Veamos entonces para qué nos sirve este último. Dice, es un indicador de qué tan centrada está la distribución de un proceso con respecto a las especificaciones de una característica de calidad A. Es decir, que con este índice K nos va a decir si realmente está o no centrado nuestro proceso. Vamos a ver la fórmula. Decía que entonces para ese cálculo necesitamos la media poblacional menos el valor nominal dividido dentro de un medio por la especificación superior menos la especificación inferior, y para pasarlo en valor de porcentaje pues lo tendríamos que multiplicar por 100. ¿Qué nos dice la interpretación de este valor? Dice que si K es positivo significa que la media del proceso es mayor al valor nominal, y será negativo cuando la media sea menor que el valor nominal. Entonces dice que valores de K menores a 20% en términos absolutos se consideran aceptables, pero a medida que el valor absoluto sea más grande que 20 indica un proceso muy descentrado, lo cual contribuye de manera significativa a que la capacidad del proceso pueda cumplir con las especificaciones. Entonces, en conclusión, vamos a buscar entonces que K se encuentre entre un valor del 20% para considerarlo como aceptable. Entonces vamos a nuestro Excel y calculemos entonces el valor de K. Entonces el valor de K sería, vamos a ponerlo aquí centrado, sería igual entonces a la media, que en este caso serían 783 menos el valor nominal. ¿Cuánto es el valor nominal? Es 780. Como no lo puse aquí dentro de mis, en ninguna celda, lo voy a digitar así de manera manual, 780. Y eso va a ser dividido por un medio. Un medio dijimos sería 0.5. Y eso va a multiplicar a la diferencia entre la especificación mayor, 790, menos la especificación menor, que sería 770. Para corroborar bien, si agarraron bien los datos, siempre váyanse a la presentación para verificar fórmulas. Entonces me salió punto 3, lo voy a pasar a un formato de porcentaje y entonces me dio que es de punto 30. Como me dio positivo el valor, y me voy acá a mi interpretación, dice que si el valor de K es positivo, significa que la media del proceso es mayor. Entonces, eso sí lo hemos visto ahorita, ¿verdad? De que sí, como es positivo, significa que la media del proceso es mayor. Y efectivamente, la media de nuestro proceso fue 783 en relación al valor nominal, pues que fueron 180, sí, se puede comprobar que sí fue mayor. Y como fue mayor al 20%, indica que el proceso indica un proceso muy descentrado. Entonces, en conclusión, con este valor de 30%, lo que vamos a decir es que la media del proceso está desviada 30% a la derecha del valor nominal, por lo que el centrado del proceso es inadecuado. ¿Qué más le vamos a poner? Y esto contribuye de manera significativa a la baja capacidad del proceso de cumplir con la especificación
superior. Entonces ahí estaríamos con todos los índices. En conclusión, entonces hicimos el índice de capacidad potencial, CP, que eso nos sirve para ver en qué categoría el proceso se encuentra y ver si se cumple de manera parcial o adecuado, ¿verdad? El proceso, tomando en cuenta que este valor va a ser válido siempre y cuando el proceso esté centrado. Y el índice CR, que es de razón de capacidad, ese nos sirve para indicar qué tanto en porcentaje se está ocupando eh, el intervalo de especificaciones, siempre y cuando esté también centrado el proceso. Si estuviera descentrado, tenemos que aplicarle estos ajustes: el índice de capacidad de especificación inferior y superior, CPI y CPS, y hacerle el análisis para ver si está dentro de los rangos aceptables, ¿verdad? Tienen que ser mayor a 1.25 para considerarlos de que sí cumplen. Y va mucho de la mano con el CPK, ¿verdad? Que también debe de ser mayor a 1.25 para indicar que el proceso en general está cumpliendo. Y por último, para saber si está centrado o no el proceso, tenemos el índice de centrado al proceso K, ¿verdad? Que como dice aquí, debe de ser no mayor a un 20% para considerarlo centrado. Entonces con esto pues sería la práctica del ejercicio. Y entonces para su actividad para esta semana vamos a agarrar el ejercicio que hicimos en la clase número 6. Ustedes se van a su material de clase en la sesión número 6 y en el Excel que se encuentra en esa sección van a agarrar el problema siguiente. Se lo voy a poner acá de una vez vamos a buscarlo acá de una vez en la presentación. Entonces se van a la clase 6. Déjenme ver. Ah, no, en la clase 5. Sí, aquí está. En la clase 5, ustedes se recordarán que hay un documento de Excel, que fue una práctica que hicimos. Y ese Excel tiene dos casos prácticos. Entonces se van al del segundo, que se llama, que el caso en este caso era para una empresa que fabrica punterías para motores. Entonces, con la información que tienen en este caso, yo necesito que ahora ustedes le apliquen todos tus índices vistos, ¿sí? Entonces, como en ese ejercicio de punterías de motores no les dan ni la media poblacional ni la desviación estándar poblacional, entonces les sugiero que utilicen estas fórmulas. Entonces, para la media poblacional van a agarrar la media de medias y para encontrar la desviación estándar van a necesitar el promedio de los rangos y esta constante D2 que ustedes se van a ir a su apéndice que yo les proporcioné en la clase 5 y en función al tamaño de muestra de cada subgrupo ustedes van a encontrar qué valor le corresponde para este D2 y ya tendrían la información suficiente para hacer los cálculos nuevamente, los que hicimos acá: el CP, el CR, CPI, CPS, CPK y por último el K. Y le hacen todo este análisis como el que acabamos de hacer con este ejercicio práctico. Entonces, eso sería su actividad y tendrían hasta el día eh, sábado, antes del inicio de la clase, para poder hacer la entrega de esta actividad. Este ejercicio que yo les acabo de poner, que acabamos de hacer ahorita, esta práctica, pues esta no la tienen que subir. Esta simplemente es una para que ustedes practiquen y ya en la hoja para que ya puedan ya hacer ya la práctica de la hoja de trabajo número 4. Entonces repito, van a irse a la clase de la sesión 5, al material de ahí,
material de la sesión 5 y ahí en el documento Excel que se llama práctica van a usar la información de la segunda pestaña que se llama gráfico CPE. Ahí en función a esta práctica. Ahí tienen toda la información para poder ya aplicar los índices. Entonces estaríamos por ahí. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda estamos en comunicación por los medios correspondientes.